La Gran Depresión fue una crisis económica más devastadora del siglo XX. Entre 1929 y finales de los años 30, millones de personas de todo el mundo perdieron sus empleos, sus ahorros y su esperanza. Pero ¿cómo comenzó? ¿Qué lo causó? ¿Y qué legado ha dejado? Bueno, pues en este video vamos a ver uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. ¿Qué fue la Gran Depresión? La Gran Depresión fue una crisis económica global que duró aproximadamente una década. Se caracterizó por una drástica caída en la producción industrial, un colapso en el comercio internacional y en el desempleo masivo. Por ejemplo, en los Estados Unidos el desempleo alcanzó el 25% y en países como Alemania y Reino Unido sufrieron consecuencias similares. No fue solo una recesión, sino un colapso sistemático que afectó a todas las capas de la sociedad. ¿Pero qué lo causó? Bueno, tuvo diferentes causas. Una de ellas fue la especulación y la caída de la bolsa de 1929. La euforia por invertir en acciones sin respaldo llevó al jueves negro, 24 de octubre, y al martes negro, 29 de octubre, cuando la bolsa de Nueva York colapsó. Otra causa fue la sobreproducción y la deuda. Las industrias producían más de lo que la población podía comprar. Muchos dependían de los créditos impagables. También fue la falla del sistema bancario. Los bancos quebraron al no recuperar los préstamos y la gente perdió todo su dinero. La proteccionismo económico. Los países impusieron aranceles, paralizando el comercio internacional. El pánico se extendió, las empresas cerraron, el desempleo se disparó y las familias enteras cayeron en la pobreza. El gobierno de Herbert Hoover fue criticado por su respuesta lenta, ya que este no logró apaciguar el colapso económico que sufrió los Estados Unidos. En 1933, Franklin D. Roosevelt llegó al poder con el New Deal, un programa de reformas para reactivar la economía mediante obras públicas, regulación bancaria y ayudas sociales. Sin embargo, la recuperación fue lenta y desigual. En Europa, aún recuperándose de la Primera Guerra Mundial, enfrentó hiperinflación y el auge extremista político. Tuvo diferentes consecuencias, como el aumento de la pobreza, migraciones masivas y tensiones raciales. Surgieron líderes autoritarios que prometían soluciones rápidas, como Hitler en la Alemania. Se establecieron sistemas de seguridad social como el seguro del desempleo en los Estados Unidos. El proteccionismo y las deudas de guerra debilitaron la cooperación internacional, sembrando las semillas de la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión terminó oficialmente con la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en 1941, que reactivó la industria. Sin embargo, su legado perdura. Se crearon organizaciones que supervisarían a los bancos y a los mercados. Muchos países adoptaron políticas para proteger a los ciudadanos en crisis. Hay conceptos como el estímulo fiscal y el control de la inflación se basan en los errores del pasado. La Gran Depresión nos enseñó que la economía global es frágil y que las respuestas colectivas son esenciales para enfrentar la crisis. La historia de la Gran Depresión es un recordatorio de la resiliencia y los riesgos de la desigualdad. ¿Podría repartirse? Solo el tiempo lo dirá, pero para aprender del pasado es nuestra mejor herramienta para el futuro. Yo les hablaré sobre la Segunda Guerra Mundial, inicio y desarrollo, 1939-1945. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto más devastador del siglo XX, enfrentando a las potencias del eje, que estas son Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, liderados por Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos. Bien, inicio del conflicto, 1939-1941. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles debilitó a Alemania, generando descontento y facilitando el ascenso del nazismo. En 1939, Hitler firmó un pacto con la Unión Soviética para dividir Polonia. Para 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia utilizando la táctica de Blitzkrieg. El 3 de septiembre de 1939, Reino Unido y Francia le declaran la guerra. En 1940, Alemania invade Francia, los Países Bajos, Bélgica y Noruega. Francia se rinde en junio. Para la batalla de Inglaterra, en julio a octubre de 1940, la Royal Air Force británica frena la ofensiva aérea alemana. Para 22 de junio de 1941, Alemania rompe su pacto con la Unión Soviética e invade el territorio soviético en la Operación Barbarroja.
En el Pacífico, Japón expandió su dominio sobre Asia. El 7 de septiembre de 1941 atacó la base naval de Pearl Harbor, lo que llevó a Estados Unidos a entrar en guerra. Bien, vamos con el desarrollo del conflicto. A partir de 1942, los aliados empezaron a tomar ventaja. En la batalla de Midway, junio de 1942, Estados Unidos derrota a la flota japonesa, frenando su expansión. La batalla de Stalingrado. En 1942 a 1943, la resistencia soviética provoca la primera gran derrota alemana. En el desembarco de Normandía, en el día D, el 6 de junio de 1940, los aliados inician la liberación de Francia y Europa Occidental. Para abril de 1945, tropas soviéticas entran en Berlín. Para 30 de abril de 1945, Hitler se suicida. Alemania se rinde el 8 de mayo y en el Pacífico la guerra continúa hasta agosto de 1945. Del 6 al 9 de agosto, Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, una gran devastación para Japón. El 2 de septiembre, Japón se rinde, finalizando la Segunda Guerra Mundial. Con más de 60 millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial redefinió el orden global, provocando la caída de los regímenes fascistas y dando inicio a la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entre las consecuencias humanistas tenemos que más de 60 millones de personas, incluyendo 6 millones de judíos, murieron a causa del Holocausto. También se desplazaron y se refugiaron en otros lugares. Como principal consecuencia política, tenemos que el mundo quedó dividido en dos: los capitalistas dirigidos por Estados Unidos y los comunistas dirigidos por la Unión Soviética, dándole inicio a la Guerra Fría. También se crearon las Naciones Unidas en 1945 para resolver futuros conflictos. En las consecuencias económicas, tenemos que Europa quedó devastada mientras Estados Unidos emergió como una potencia económica. También se implementó el Plan Marshall para reconstruir Europa. En las consecuencias territoriales tenemos que Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación y Japón perdió sus territorios conquistados. De igual manera, se redibujaron las fronteras entre Asia y Europa. En las consecuencias tecnológicas y científicas, hubo avances en la tecnología militar, medicina y comunicaciones. De igual manera, el desarrollo de la energía atómica dio inicio a la era nuclear. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial es una combinación entre factores políticos, económicos y sociales, asimismo incluyendo el resentimiento por el Tratado de Versalles y el ascenso a regímenes totalitarios y la expansión de potencias del eje. Su desarrollo cambió al mundo, dejando un legado de destrucción, pero también avances y cambios políticos. Este conflicto resuena hoy en día, ya que nos demuestra la importancia de la cooperación internacional y la prevención de conflictos. La Guerra Fría fue un periodo de tensión política, económica y militar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, junto con sus respectivos aliados, que se extendió desde el final de la Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Aquí te presento una visión general ordenada por causas, desarrollo, conclusión y consecuencias. Primero pasaremos con las causas. La primera causa que nos encontramos son las diferencias ideológicas. Estados Unidos y la Unión Soviética representaban dos sistemas políticos y económicos opuestos, el capitalismo y la democracia liberal, frente al comunismo y el sistema de partido único. La segunda causa es la desconfianza mutua. Durante la Segunda Guerra Mundial, ambas potencias fueron aliadas contra las potencias del eje, pero la desconfianza mutua nunca desapareció. La URSS sospechaba de las intenciones capitalistas del Occidente y Estados Unidos temía la expansión del comunismo. La tercera sería la expansión soviética. Tras la guerra, la URSS estableció gobiernos comunistas en Europa del Este, lo que fue visto por Occidente como una amenaza a la seguridad y a la democracia. La cuarta serían las armas nucleares.
El desarrollo de armas nucleares por parte de Estados Unidos y posteriormente por la URSS aumentó el temor a un conflicto directo que podría ser catastrófico. Seguimos con el desarrollo. Doctrina Truman y el Plan Marshall. En 1947, el presidente Harry Truman prometió apoyo a los países que resistieron al comunismo y al Plan Marshall proporcionó ayuda económica para reconstruir Europa Occidental. Bloqueo de Berlín y el puente aéreo de 1948 a 1949. La URSS bloqueó los accesos terrestres a Berlín Occidental y Estados Unidos y sus aliados respondieron con un puente aéreo para abastecer la ciudad. Tercera, OTAN y el Pacto de Varsovia. En 1947 se formó la OTAN, una alianza militar de países occidentales en respuesta a la URSS y sus aliados crearon el Pacto de Varsovia en 1955. Carrera armamentística y espacial. Ambos bloques compartieron el desarrollo de armas nucleares y la exploración espacial, destacándose el lanzamiento de Sputnik por la URSS en 1957 y el alunizaje estadounidense en 1969. Conflictos regionales. La Guerra Fría se manifestó en conflictos como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la crisis de los misiles en Cuba. Detente. En las décadas de 1970 y 1980 hubo periodos de distensión con los acuerdos como los tratados de SALT para limitar las armas nucleares. En conclusión, reformas en la URSS. En la década de 1980, el líder soviético Mikhail Gorbachev introdujo reformas como la glasnost, transparencia, y la perestroika, reestructuración, para modernizar la economía y la sociedad soviética. La caída del muro de Berlín. En 1989 el muro de Berlín, símbolo de la división entre el este y el oeste, fue derribado, lo que aceleró el fin de los regímenes comunistas en Europa del Este. Disolución de la URSS. En 1991 la Unión Soviética se disolvió formalmente, poniendo fin a la Guerra Fría. Ahora pasaremos con las consecuencias. La primera consecuencia es el fin del bipolarismo. El mundo dejó de estar dividido en dos bloques antagónicos y Estados Unidos emergió como la única superpotencia global. La segunda, expansión de la democracia y el capitalismo. Muchos países excomunistas adoptaron sistemas democráticos y economías del mercado. La tercera es la de reducción de armas nucleares. Se iniciaron procesos de desarme nuclear, aunque las armas nucleares siguen siendo una preocupación global. La cuarta, nuevos conflictos. El fin de la Guerra Fría no significó el fin de los conflictos y surgieron nuevas tensiones y guerras en diferentes partes del mundo. La 5 es la globalización. La economía mundial se integró más en un aumento del comercio internacional y la inversión extranjera directa. La Guerra Fría fue un periodo definitorio del siglo XX que influyó en prácticamente todos los aspectos de la vida internacional y dejó un legado que continúan afectando las relaciones globales hasta el día de hoy. Les hablaré sobre la creación de instituciones para la paz. La década de 1930 trajo consigo una crisis económica global sin precedentes. La Gran Depresión, el desplome de Wall Street en 1929, desencadenó una cascada de efectos devastadores que minaron la estabilidad política y social a nivel mundial. El desempleo masivo, la pobreza extrema y la desesperación se convirtieron en caldo de cultivo para el resentimiento, el nacionalismo extremo y finalmente la guerra. Pero de las cenizas de esta crisis surgió un intento de prevenir futuras catástrofes, que es la creación de las instituciones internacionales dedicadas a la paz. La Sociedad de Naciones, creada tras la Primera Guerra Mundial, demostró su ineficacia para evitar la Gran Depresión y el ascenso de regímenes totalitarios. Su fracaso fue un catalizador para la reflexión sobre la necesidad de una cooperación internacional más efectiva. La crisis evidenció
la interconexión de las economías mundiales y la necesidad de mecanismos para gestionarlas de forma conjunta. Este reconocimiento impulsó la búsqueda de nuevas estructuras internacionales, la creación del Fondo Monetario Internacional FMI y el Banco Mundial en 1944. En la conferencia de Bretton Woods marcó un hito en este proceso. Estas instituciones tenían como objetivo promover la estabilidad económica global, prevenir crisis financieras y fomentar el desarrollo económico, con la convicción de que una economía global contribuiría a la paz mundial. Además, la creación de las Naciones Unidas en 1945, con su Carta Central en la Paz y la Seguridad Internacionales, representa un esfuerzo ambicioso para aprender de los errores del pasado. Aunque las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial no lograron evitar todos los conflictos, su impacto fue significativo. El FMI y el Banco Mundial jugaron un papel crucial en la reconstrucción de Europa tras la guerra y en el desarrollo económico de muchos países. Las Naciones Unidas, a pesar de sus limitaciones, se convirtieron en un foro para la diplomacia internacional, la resolución de conflictos y la promoción de los derechos humanos. La crisis económica de 1929 demostró que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino también la presencia de su justicia social y económica. En conclusión, la creación de instituciones internacionales para la paz, impulsada por las lecciones aprendidas de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, constituye un legado duradero. Estas instituciones, aunque imperfectas, siguen siendo instrumentos cruciales para la cooperación internacional y la prevención de conflictos. La historia nos recuerda que la paz es un proceso continuo que requiere un compromiso constante con la justicia social, la estabilidad económica y la cooperación global. La crisis de 1929, aunque terrible, nos dejó una valiosa lección: que la interdependencia global exige una respuesta global para construir un futuro de paz y prosperidad.